que tienen características particulares, tienen proteínas, tienen una sustancia parecida al colágeno, que van a repeler las cargas opuestas, se atraen, ¿sí? Las cargas iguales se repelen, negativo con negativo repele, y eso que repele significa que no la deja pasar. Estas son las tres barreras entonces que se tendrían que perder por algún evento fisiopatogénico, es decir, por alguna enfermedad, sustancias que dañan el endotelio, sustancias que dañan los epitelios, enfermedades que alteren este nivel. Solo en esas condiciones, cuando se destruyen estas barreras, es que nosotros podemos ver proteínas en el filtrado. Otra cosa, a este nivel, al nivel del endotelio, el capilar glomerular, también hay otras células especiales, que son las células mesangiales. Estas tienen mucho que ver con los procesos inflamatorios y con los procesos inmunitarios. Son las que se activan y andan ahí alrededor, cuidando y protegiendo que todo se desarrolle normal. Que por aquí están. Estas células mesangiales, en los procesos patológicos, se proliferan. Se hacen muchas, se multiplican exageradamente y hacen rígido y difícil el paso del filtrado, y a la vez permiten que las proteínas fluyan. No, alrededor del endotelio del capilar glomerular, célula mensajiera. Aquí ya se empieza también a ver en una pequeña vista de otra parte muy fundamental, que es el aparato yuxtaglomerular, que tiene su importancia, como ya veremos, pero básicamente es aquellas células del ADL, de la rama ascendente gruesa del ADL, que están en contacto con los dos vasos más importantes, la arteriola aferente y la arteriola eferente. A esto se le llama aparato yuxtaglomerular, precisamente mácula densa, y estas tienen unas células especializadas que poco tocamos en este tema, pero que sí tienen vital importancia para lo siguiente. Siempre, ¿verdad?, un acercamiento de las características propias anatómicas más microscópicas de estas tres partes. Ahora bien, alguien por ahí me decía que el tamaño también influye. Lógicamente que sí. La capacidad de filtración va muy relacionado a dos cosas: al tamaño molecular y a la carga eléctrica. El tamaño molecular es muy importante porque todas aquellas partículas o moléculas que tengan un tamaño mayor de 8 nanómetros no pasan, mientras que las que andan por ahí por 6, 5 y para abajo, obviamente sí van a pasar. La capacidad de filtración del agua es 1, y a partir de aquí se han tomado todas las siguientes moléculas o se han comparado para ver cómo es su capacidad de filtrarse. Pero básicamente, si ustedes se fijan, a medida la masa molecular aumenta, como en el caso de la albúmina, la capacidad de filtración cae, ¿verdad? En ese caso significa que no se filtra. Y por eso es que nosotros no vemos albúmina en nuestro ultrafiltrado, mucho menos en la orina. Ahora, cargas negativas presentes en estos tres lugares restringen la filtración de moléculas grandes con cargas eléctricas negativas. Pero ¿qué pasaría con las moléculas grandes que tienen carga positiva? ¿Qué pasaría con estas? ¿Qué se les ocurre? Por el tamaño no vamos. ¿Melissa? Pero como tienen carga positiva, sí van a pasar. Sí van a pasar. Y estas son sustancias generalmente ya fabricadas por el hombre, ¿verdad?, que vencen lo anatómico y funcionalmente dispuesto. Hay muchos coloides y muchas sustancias ya sintéticas que tienen estas características y que fácilmente discenden. Proteinuria y albuminuria. Dijimos que cuando ya hay una alteración propia de estos tres niveles, ya vamos entonces a ver, o vamos entonces a poder hablar de albuminuria y proteinuria. Ahora, ¿qué mecanismos son los que intervienen regulando la filtración? Pues básicamente hay tres cosas bien importantes. La presión hidrostática del capilar glomerular. La presión hidrostática
hidrostática del capilar glomerular viene dada por la presión arterial, o sea, va íntimamente ligada. Es decir, que va a ser aquella fuerza que se le imprime al filtrado o al líquido para que filtre. ¿Qué otra cosa tiene que ver? La presión coloidosmótica. Aquellas proteínas que van a estar presentes, pero que no están presentes directamente en cápsula de Bowman, sino que son las que vienen aquí también, que imponen una fuerza extra, pero en contra, se van oponiendo a la presión hidrostática. Y un tercer elemento que ya es sí dentro de la cápsula de Bowman, que es la presión del líquido que hay ahí. El hecho de que la cápsula sea un espacio cerrado, eso genera que el líquido que esté ahí haga una presión, genere una presión. La presión hidrostática ronda los 55 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica, ahí varía un poco, pero su libro de texto menciona 30. Guyton pone un rango que va entre los 28, más o menos 32, y la presión del líquido dentro de la cápsula son 15. Cuando nosotros hacemos las restas entre la presión que apoya el filtrado menos las presiones que van en contra, vamos a tener un gradiente de filtración neto de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Los 10 milímetros de mercurio es lo mínimo necesario que su filtrado necesita para pasar, para seguir el curso. Si por alguna razón alguno de estos elementos se altera, así vamos a ir teniendo desbalances en nuestro filtrado. ¿Sí? ¿Te da claro? Es decir, presión hidrostática por alguna cosa cae, obviamente va a tener implicación en los otros dos. Si cae la fuerza que empuja, si cae esta fuerza, ganan las que se oponen. ¿Sí? Al ganar las que se oponen, obviamente el filtrado va a ser menos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la presión coloidosmótica es mayor? ¿O qué pasaría si la presión hidrostática de la cápsula de Bowman aumenta? Ustedes me dirán, ¿en qué condiciones puede aumentar el líquido de la cápsula de Bowman? Por ejemplo, cuando hay cálculos. Cuando hay un cálculo que se opone, cuando hay una situación, una obstrucción ahí, una estenosis arterial, una estenosis del uréter, cuando hay condiciones anatómicas, no solo patológicas, estos tres componentes se pueden alterar. En la medida en que uno u otro se altere, así va a ser su influencia sobre la filtración glomerular. Ahora, ¿qué es TFG? La tasa de filtración glomerular es el volumen de líquido que entra por unidad de tiempo. Normalmente nosotros andamos por los 125 ml minutos, que corresponde a los 180 litros por día, que entraban ¿dónde? ¿Dónde entraban los 180 litros por día? En la cápsula de Bowman. Entonces aquí vemos un esquema también, ¿verdad?, donde se señaliza las fuerzas que promueven el filtrado y aquellas que se oponen. Básicamente, 10 milímetros de mercurio es lo que necesitamos para que filtre. Ahora viene un caso. Si Juan, de 35 años, que, bueno, ha sido alcohólico por 35 de sus 72 años de vida, a este señor le diagnosticaron cirrosis hepática. Y en unos exámenes de rutina que le hizo el médico, encontró que las proteínas plasmáticas estaban inferiores a lo normal. ¿Qué va a suceder en este caso con este paciente? ¿O qué va a causar esa disminución de las proteínas plasmáticas a la tasa de filtración de Juan? A la tasa de filtración. Disminuye. ¿Por qué? Por el gradiente osmótico. O sea, se encuentra un mayor gradiente coloidosmótico en la cápsula que en el interior del glomérulo, por el mismo hecho que no hay los mismos niveles de proteínas. Entonces, para ustedes, esta disminución de las proteínas plasmáticas ocasiona un aumento o una disminución en la tasa de filtración. Una disminución. ¿Por qué? Porque habría un mayor... Mauricio. A disminuir las proteínas, disminuir la tasa coloidosmótica, eso provoca que
que disminuirá la reabsorción y la filtración y por tanto va a haber un mayor volumen de filtración. No estamos hablando de reabsorción aquí. En este nivel no tolero esa palabra. No hemos hablado de reabsorción. ¿Miguel? Hay un aumento de la tasa de filtración porque disminuye la presión hidrostática. Esta es la que se opone a la presión hidrostática. Exacto. No disminuye, aumenta, ¿verdad? Porque la presión coloidosmótica que se opone a la presión hidrostática son dos lugares diferentes. Presión hidrostática de capilar glomerular, presión coloidosmótica que se opone, ¿verdad? Hay que revisar bien ese juego de presiones, pero básicamente es un aumento de la tasa de filtración. Ahora, esto va a ser en condiciones iniciales, porque lógicamente cuando estas enfermedades avanzan hay una serie de alteraciones fisiopatológicas mucho más enredadas, mucho más entramadas que este simple hecho, ¿verdad? Ahora, la tasa de filtración glomerular, como dijimos, es el volumen de líquido que se va a filtrar por unidad de tiempo. Los factores que van a influir son dos cosas muy importantes. La presión de filtración total, que va a estar dada por el flujo de sangre renal, el flujo de sangre que llega a ese riñón, y por la presión arterial. Lógicamente, si la presión arterial cae, el flujo sanguíneo renal, que dijimos que era el 0.4% del gasto cardíaco, no lo vamos a tener. Eso va a tener lógicamente implicaciones en nuestra tasa de filtración, al igual que este otro concepto, el de coeficiente de filtración. Y ese nace del área de superficie que nosotros tenemos disponible para que se dé el filtrado. Si alguno de estos elementos del endotelio, de la lámina basal y del epitelio se altera por situaciones patológicas como la hipertensión y la diabetes, no necesariamente solo esas dos, sino que hay muchas más, si alguna de esas condiciones se altera, no vamos a tener un coeficiente de filtración adecuado. ¿Por qué? Porque no hay un área de superficie disponible ni tiene la adecuada permeabilidad para que el filtrado entre y siga su curso, ¿sí? Entonces, estos son los dos determinantes mayores que tenemos de la tasa de filtración. Ahora, ¿de qué manera va a influir la presión arterial en el mantenimiento de la tasa de filtración glomerular? Dos condiciones: un individuo completamente normal y un individuo que necesita otro tipo de soporte para mantener sus funciones vitales. Obviamente la función renal de uno no es la misma del otro, ¿sí? Creo que eso queda básicamente centrado en que aquí estamos luchando por mantener las constantes vitales, mientras que aquí tenemos prácticamente la homeostasis. ¿Cuál es el mayor determinante o cómo nosotros vamos a ver si nuestra tasa de filtración está adecuadamente mantenida? Es por medio de la presión arterial media. La presión hidrostática del capilar glomerular de que hemos venido hablando, entonces va a estar influenciada por la presión arterial y por las resistencias que nosotros tengamos en las arteriolas, tanto aferente como eferente. Estas dos son sumamente importantes porque el grado en que nosotros veamos resistencia o no en esos dos niveles, eso va a tener implicación sobre la tasa de filtración. La tasa de filtración se mantiene constante si su presión arterial media se mantiene en un rango entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Cuando su presión arterial media está en ese rango, su tasa de filtrado glomerular sigue siendo normal. 180 litros por día o 125 ml minuto. ¿Qué pasaría? O bueno, a este nivel, entre los 80 y los 180 milímetros de mercurio de presión